La gran mayoría de gente en su cartera, entre tantas altcoins, puede tener Ethereum. Pues la segunda cripto más grande del mundo y donde es el ordenador de Wall Street, ¿no? O sea, Sí. todo Wall Street está metiéndose ahí y de repente hacen este cambio. ZK. Explícame, ¿qué ha pasado aquí? Es un comportamiento natural de a dónde ha ido evolucionando la criptografía. Ciertamente hay un limitante ahí que son las matemáticas. O sea, el tipo de criptografía que se está usando para unas cosas es limitante para otras. Si se pusiera privacidad, va a ser encima de CK. Si se pusiera de escalabilidad, ha sido encima de CK. Si se puso interoperabilidad o quantum secure, es encima de CK. CK no es la narrativa. Para mí es la infraestructura, es la capa que hay por debajo. ¿Y tú crees que es la única manera? Yo intento hackear el sistema, ¿vale? La única manera de escalar eso a nivel criptográfico, matemáticamente, es con esta tecnología, es con Zero Knowledge y específicamente con Starks. Al principio de la narrativa de las L2, un montón de dinero, un montón de recursos que se ha ido destinando a, por ejemplo, Optimism Proof, pero claro, si te pones a seguir desarrollando y intentas mirar un poco más hacia el futuro, tú ves que ese tipo de criptografía tiene algunos limitantes. Por ejemplo, si ahora Ethereum va a empezar a escalar como otra L1, si la comparamos, por ejemplo, con Solana, con AVAX, con otras tantas que hay de L1s, ¿qué diferencias hay? Hombre, yo creo que al mismo tiempo que Ethereum quiera seguir escalando, pues Solana va a seguir escalando. O sea, Solana va a seguir mejorando porque no se van a quedar quietos. Son unos excelentes competidores. Creo que se van a ir implementando mejoras, pero la estadística juega a favor de que la innovación siempre acaba yendo un paso adelante. La gran mayoría de gente en su cartera, entre tantas altcoins, puede tener Ethereum. Pero lo que no sabe es que realmente y últimamente están habiendo muchos cambios, ¿no? Pues tecnología ZK que están integrando ahí, la gente está esperando a que suba de precio, pero quiero entender exactamente qué es lo que está pasando a nivel de blockchain, a nivel de tecnología, porque no todos son gráficas, ¿no? La gente aquí estamos inversores, pues nos fijamos en las gráficas, análisis on-chain, pero claro, cuando Vitalik habla, pues hay que escuchar. Cuando hay un cambio tecnológico, sobre todo cuando estamos entrando a nivel Estados Unidos, ¿no? Que hay regulación, ya se menciona por parte de la regulación algunas tecnologías, no sé, son cosas que no afectan al precio de manera indirecta, porque al final va por un lado o por otro, pero creo que un inversor tiene que conocerlo. Y antes de darle caña, pues preséntate, dinos quién eres y qué es lo que haces. Bueno, Carlos, un placer estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Yo me llamo Carlos de la Figuera, soy actualmente Producto y Growth en uno de los juegos de ecosistema gaming dentro de Starnet y también hago labores de embajador. Pues básicamente a qué me dedico, labores de comunidad, un poco también de onboarding de desarrolladores, de builders, no solamente desarrolladores, ¿no? Gente de business, marketing, etcétera. Y bueno, lo que más me gusta realmente es conectar puntos. Me paso el día en el mercado, me paso el día spoteando oportunidades y lo que me gusta es cuando encuentro una, poder linkearla, poder conectarla con alguien que la va a usar, ¿no? O bien o yo, o un equipo, o otras personas. Y bueno, principalmente me dedico a eso, a estar todo el día conectado y viendo qué va a ser la siguiente trend. Y bueno, muchas gracias por estar aquí. Es un placer y creo que va a ser una conversación muy interesante porque, por lo que te decía antes, ¿no? Que creo que ahora mismo, aunque el precio esté por los suelos, veo unos ánimos muy buenos respecto a cripto. Y bueno, vamos a ello, ¿no? La gente no tiene idea de la dirección que va a coger Ethereum. Ethereum de dónde viene y hacia dónde se dirige. Ujú. Bueno, básicamente Ethereum, el ordenador del mundo, ¿no? Es como poder brindar el servicio de información descentralizada a la gente. Pero al fin y al cabo, Ethereum lo que es la infraestructura. Entonces, el momento en que Ethereum propone el diseño de las L2 y dice, vamos a desarrollar esta parte también como infraestructura, ciertamente hay un limitante ahí que son las matemáticas. O sea, el tipo de criptografía que se está usando para unas cosas es limitante para otras. Por eso no solamente es ZK, por eso es ZK Snarks o ZK Starks, y cada uno tiene su caso de uso. No es que una sea siempre mejor que la otra, ¿no? Por ejemplo, con Snarks hemos visto un acercamiento más temprano hacia la privacidad que con Starks, ¿no? Aunque luego se usen pues todo tipo de librerías alrededor. Pero bueno, en definitiva, ¿a dónde se dirige Ethereum? Ethereum se dirige hacia donde tenga que dirigirse para sobrevivir y seguir ofreciendo lo que ofrece. Ahora mismo hemos visto cómo el precio de las fees ha bajado, ya no estamos como en CryptoKitties, ¿no? Sí. Ya no estamos como spikeando de esa manera. Entonces hemos visto como que ese mercado se ha vuelto un poco más como sostenible, más conservador, ya que ese mercado se estaba derivando también con el tema de los blobs para las L2. Y claro, pues la resolución después del último update que se hizo es como,
¿de qué sirve que haya L2 que sean de general purpose? ¿No? O sea, ¿qué es realmente lo que me está dando que sea así bien compatible? Cuando realmente lo que se supone que estamos buscando aquí es una especialización. ¿Para qué? Para lo que sea. Innova, Innova, apañarás. para lo que sea, para que montes una plataforma de pair trading que sea una app chain usando este stack, o para que montes una app que sea web, medio web 2 que emborde usuarios y no necesites todo lo que necesita una general purpose chain, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde se dirige, a donde tenga que dirigirse realmente para seguir sobreviviendo y seguir manteniendo estos estándares de calidad. Y bueno, ya hemos visto pues eso, que el precio ahora mismo para pagar transacciones en ETH, las fees han bajado bastante, entonces como que ya no tiene tanto sentido. No solamente es escalabilidad, es también como funcionalidad. Y podemos ver cómo ha habido, pues al principio de la narrativa de las L2, un montón de dinero, un montón de recursos que se ha ido destinando a, por ejemplo, Optimist Proof, pero claro, si te pones a seguir desarrollando y intentas mirar un poco más hacia el futuro, tú ves que ese tipo de criptografía tiene algunos limitantes. ¿Por qué? Porque siempre estás como optimísticamente esperando que eso suceda. Y si no, siempre puede haber un problema. Tú lo que quieres, como el siguiente paso natural, es que todo sea probable, que todo sea verificable. Y la única manera de escalar eso a nivel criptográfico, matemáticamente, es con esa tecnología, es con Zero Knowledge y específicamente con Starks. Entonces, claro, esto no es un tema de opinión, esto es un tema de que hay research a través de esto y simplemente el mercado no ha ofrecido en momento esa tecnología. Pero, como hemos dicho antes, el precio no tiene nada que ver. Entonces, ¿hacia dónde se dirige? Bueno, pues se dirige a seguir sumando builders, a seguir sumando desarrollo. Y también yo creo que ahora que hemos tocado un poco antes el tema, pero ahora que está tan candente el tema de la IA, a poder lograr que cripto sea la infraestructura para este tipo de mercado de agentic market, ¿sabes? Entonces, yo creo que es ahí un poco por donde se dirige. Esto que comentas, para que la gente lo sepa, hace poco Vitalik dijo, las L2 no. Te hago la pregunta directa, ¿L2 sí o L2 no? L2 sí. L2 sí, pero no solo como L2. L2 como, nace como concepto, pero por ejemplo, a partir de L2, tú lo que buscas es brindar servicio. Entonces, tú puedes centrarte solamente en ser la fuente de escalabilidad para ETH y solventar ese problema. Entonces, cuando ETH resuelve ese problema, tú ya vas a dejar de tener tanta validez. O tú puedes coger y decir, vale, yo empiezo solventando este problema, pero realmente mi objetivo está mucho más allá. Por ejemplo, yo elijo si quiero solventar solamente un problema de escalabilidad en ETH o quiero solventar un problema de escalabilidad general. Es decir, mi tecnología puede ser en algún momento compatible con ETH, con Solana, con Bitcoin. Entonces ya no solamente es una L2 de ETH, es una solución de escalabilidad. Ah, pero no acabamos aquí, porque es que poder aportar a esta solución de escalabilidad también me está dando atributos, capacidades, como por ejemplo poder embeber privacidad dentro de este tipo de criptografía. Sí, con compliance o no, bueno, eso ya dependiendo de quién lo haga, los desarrolladores, el país, regulación, etcétera, ¿no? Pero no tiene nada que ver. Compliance con capacidad. Y sí, este tipo de criptografía lo que te permite es poder meter, por ejemplo, más capacidades. Entonces, L2 sí, pero no solamente, no con una propuesta de valor general sobre Ethereum, sino hay que especificarse. Porque la infraestructura, el core, la gobernanza, la seguridad, la tenemos en ETH. Hay cosas que también podemos tener por encima, pero si eso ya está solventado o empezando a solventarse en ETH, realmente buscamos más dentro de las L2, tienen que dar más. Por ejemplo, pues eso, escalabilidad, privacidad, quantum securing, porque, o sea, si la IA está empezando a aprender de manera recursiva, entre comillas todo, porque es todo muy entrecomillado, Sí. ¿no? Porque realmente es peligroso el tema, no se sabe muy bien qué está pasando ahí. Skynet, Pero tipo Skynet. sí, claro, o sea, si la IA ya empieza a hacer esto, pues quiere decir que a lo mejor pues no estamos tan lejos, ¿no? De los primeros avances cuánticos y yo creo que una mañana, un día, pues la gente se va a levantar y se va a levantar con una noticia. No, pues he desarrollado este agente cuántico que ha logrado tal, sea mentira o sea verdad, va a ser FOMO. El mercado ya está como pendiente de que este tipo de cosas suceda. Y eso va a impulsar que ciertas tecnologías empiezan a ser más valoradas y otras menos. Y para mí, pues ahí es donde está el L2, sí o no. Sí, pero no solamente. Y L2, ¿no? Como que tiene que haber una proposición de valor más allá de la escalabilidad. Me lo preguntaba mucha gente, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, a mí lo que es el ecosistema de Ethereum me gusta mucho el tema de las L2, diferentes narrativas que hay dentro de Ethereum, ¿no? El layer con su restaking, no sé, es algo que está surgiendo y me gusta bastante.
Yo personalmente estoy invertido en todo lo que es el ecosistema y aquí que la gente le quede claro, es decir, aquí no porque sea el futuro significa que el precio va a subir, la conversión va por otro lado. Sí. Que luego es complementario todo, porque un inversor tiene que tener diferentes herramientas, pero lo que tú dices, claro, Vitaly ya lo comentó, ¿no? Dice, a ver, no es que L2 fueran, es decir, no va a haber un cambio técnico de Ethereum para eliminar las L2. Claro. Es decir, las L2 van a seguir eh, absorbiendo la seguridad de Ethereum, por así decirlo, y todo va a quedar igual. Lo que pasa que sí que dijo que, oye, espabilaros y especializarse. A mí Sí. me da la sensación de que Vitalik, claro, porque realmente es relativamente sencillo hacer un L2. Es relativamente desplegar un rollup, es sencillo, entre Sí, comillas. es conseguir Claro. busy money y Claro, a nivel técnico es sencillo porque hay plataformas que apretas un clic, pones marketing y han salido un montón de L2. o sea, Un montón de L2. efectivamente, tienes razón, es sencillo si tú quieres seguir usando Solidity, ¿sabes? O sea, es sencillo si tú no quieres como innovar. Si tú Claro. solamente estás viendo una solución, estás forqueando algo y lo aplicas y montas el contrato en Ethereum y ya está, ya tienes tu L2, ¿no? Claro. Pero luego realmente si lo que quieres es ir un paso más allá, no es tan sencillo. De hecho, podemos ver como una de las grandes barreras de entrada para, por ejemplo, Starnet, que es la compañía con la que yo estoy trabajando, era precisamente Cairo, que Cairo es un lenguaje de programación. ¿Y por qué tuvieron que hacer Cairo? Pues porque el tipo de criptografía que están usando las Starks, básicamente, no era posible compatibilizarlo con el lenguaje natural de Ethereum. Entonces, ¿qué tuvieron? Tuvieron que inventarse su propio lenguaje. Y eso no es sencillo. Entonces, hay una diferencia también cuando hablamos de esto, porque podemos ver cómo ha habido proyectos que han elegido pues ir parcheando diferentes soluciones, dando muchas vueltas, y sin embargo luego hemos podido ver como otros proyectos, véase Starnet, que han decidido construir la infraestructura desde el principio para luego poder ahora pisar el acelerador y dedicarse a tema de productos e implementación. Y yo creo que esa es un poco también la diferencia. Y luego también creo que algo que a Vitalik le cansó en general a todo el ecosistema de ETH es el hecho de cómo las L2 han tomado demasiado tiempo para subir de stage, ¿no? O sea, creo que eso es una nota que también puso Vitalik Sí. en ese tweet, como que no veía, de hecho ya lo dijo hace como 6 meses, un año, dijo, las L2 que no estén en stage 1 a finales de diciembre, finales de noviembre, como que voy a dejar de contar con ellas. Eso para que la gente lo entienda, explícalo para que la gente entienda, o sea, que es Stage 1, Stage 0. Bueno, Sí, básicamente de manera rápida. podemos ir a L2Bit y en Sí. L2Bit vamos a ver cómo listan las diferentes L2, los diferentes proveedores, y vas a ver unas categorías que pone Stage 0, 1 y 2, y esas categorías lo que están indicando es el estado en el que esa chain está de desarrollo. Cada stage hace referencia a unos atributos. Pues, por ejemplo, que tenga rollback, puedas hacer un exit de la chain, pues, si la chain ha muerto, etcétera. O sea, como cierto tipo de seguridades para el usuario final, por así decirlo, ¿no? Que respetan también, Correcto. pues eso, la figura de descentralización de la Eso. infraestructura del proveedor. Que en este caso, por ejemplo, hay mucha gente que dice, las L2 no son centralizadas. Y es verdad, Sí. hay que decir, hasta cierto punto las L2 son centralizadas. ¿Por qué? Porque dependen de unos validadores o porque al final están dependiendo de un secuenciador. Eso. Y, por ejemplo, podemos ver que Starnet llegó al Stage 2 gracias a que había empezado a empujar la descentralización del propio sequencer. Eso está muy guay, porque si tú, como empresa, estás usando el Starnet Stack, por ejemplo, estás usando todo este tech stack, vas a poder llevarte esto también. Y vas a poder llevarte la arquitectura descentralizada respecto al secuenciador. Y Paradex, por ejemplo, Sí. que es una aplicación de Perdex, pues es una de las primeras que está implementando esto. Más privacidad. Entonces, claro, ahí es donde dices, no todas las L2 son iguales y no todas las criptografías que están usando son iguales o tienen el mismo fin. Luego sí que me gustaría hablar de L2 en concreto y demás. Tengo una pregunta que me hacen, ¿no? De, por ejemplo, si ahora Ethereum va a empezar a escalar como otra L1, aunque ya sea una L1 como tal, ¿va a tener más ventaja? O si la comparamos, por ejemplo, con Solana, con AVAX, con otras tantas que hay de L1s, ¿va a ser mejor a nivel tecnológico? Es decir, ¿qué diferencias hay a nivel tecnológico? Porque hasta ahora la diferencia estaba clara. Era básicamente que Ethereum no escalaba, delegó la capa de aplicación en los rollups. Entonces, claro, si tú sumas las transacciones por segundo, hay una locura. Pero ahora Ethereum va a empezar a escalar poco a poco. Entonces ya de alguna manera ya sí que está más cerca de las típicas L1. Entonces es como que la diferencia se acorta, ¿no? Es decir, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, Ethereum escalando mucho con AVAX o con Solana? ¿Qué diferencias hay?
Hombre, yo creo que al mismo tiempo que Ethereum quiera seguir escalando, pues Solana va a seguir escalando. O sea, Solana va a seguir mejorando porque no se van a quedar quietos. Y son unos excelentes competidores. De hecho, o sea, para mí son top en execution. Entonces, yo creo que no va a ser como vamos a mejorar exactamente lo mismo en el mismo ámbito. Creo que se van a ir implementando mejoras, pero creo que o sea, no creo que vaya a llegar a un punto, o por lo menos cercano en el que Ethereum vaya a competir, por ejemplo, en velocidad y en coste de fee, por ejemplo, con Solana, directamente en L1. No lo sé, igual me estoy equivocando. Creo que por eso también son necesarios estos otros protocolos como L2. Entonces, yo creo que, bueno, para mí, este proceso que estamos viviendo ahora es un proceso de cambio. De hecho, pues creo que se ampara también por toda la entrada institucional que ha habido en Ethereum toda la barbaridad de volumen de minteo que ha habido en USDC. Y creo que eso es un poco también el toque que ha habido de decir, oye, esto pues, se está poniendo muy serio y hay que empezar a acelerar. Entonces, no lo sé, no sé si realmente Ethereum llegará como a competir en esa manera, porque incluso Solana estaba desarrollando su propia L2 con Sonic VM, creo. Eso es Em, curioso, ¿no? Es decir, que desarrolles sí, un porque si L2. eres top execution, ¿por qué necesitas? Bueno, Claro, pues porque yo creo que podemos ver cómo Solana en ciertos momentos, como en el lanzamiento de la moneda de Trump Coin, Solana spikeó, se fue creo a $250 por sol, y eso es o sea, eso te hace ver que realmente la chain no claro, está tan preparada. Y de hecho, bueno, de hecho en esto ni siquiera quiero entrar, pero la mayoría de veces que tú vas a usar como nuevo usuario, alguien que no tiene tanta experiencia en este tipo de plataformas, este tipo de mercados, o mercados de meme coins, o mercados de trading, etcétera, de media, baja liquidez, pues tú acabas aceptando slippage, que bueno, para la gente que no lo sepa, slippage es la diferencia que tú aceptas entre el precio que tú quieres y el precio que finalmente acabas aceptando. es una locura, a veces se van de A madre. veces va 20-50%, ¿sabes? Por Me ha pasado, defecto me ha en pasado. determinadas plataformas. Entonces, eso para mí es medio crimen. Y eso lo que te hace ver es que la infraestructura, aunque sea súper barata y súper rápida, todavía no está tan preparada para ese nivel de volumen. Entonces está bien, porque estos simplemente son indicativos. Indicativos donde Solana experimenta y consigue A, Ethereum experimenta y consigue B, y todo el mundo está obteniendo información. Luego lo que pasa es que sí, parece como que se compite mucho y tal y cual, pero ninguno es tonto, somos una industria muy joven, somos cuatro gatos realmente. El otro día creo que se ventilaron en las liquidaciones del oro y la plata, se ventilaron todo el market cap de cripto en 5 minutos, ¿no? Entonces somos muy pequeños, con lo cual creo que hoy por hoy pues nos seguimos ayudando entre todos. Es mi sensación. Claro, al final Solana tendrá su nicho, por así decirlo, o Claro. sea, nunca se van a poner. Claro, la realidad es que por datos, si nos metimos a los datos, Ethereum gana por goleada. O sea, tanto en datos de dinero dentro, me refiero. Sí, o De sea, al final, ¿dónde TVL, se están minteando, no? O claro, sea, ¿quién? los grandes players. Sí, claro, ¿quién está implementando? ¿Quién está comprando? O sea, pues al final lo Claro. podemos ver. Es una Sí, es barbaridad. una locura. Esto hace 10, 8, 5 años. Sí, sí, es que es todo muy presente, claro. Era pajaritos de colores. Qué bueno. Y ahora, claro, Ethereum en el día de hoy, que está, ¿no? Pues hemos comentado que del tema de la serie 2 que ya hemos aclarado, ¿no? Porque la gente me lo pregunta. Sobre todo por Twitter, ¿no? Sí, Van a quitar la serie 2, claro, hay que leérselo todo. No es que vayan a quitar la serie 2, no es simplemente una opinión de esas filosóficas que tiene el Vitalik y van a centrarse más en la L1 y para hacerla en la ejecución rápido, ¿no? En la parte de la ejecución van a meter esa tecnología porque, claro, a mí Ethereum es como el punto de lanza. Vitalik, Ethereum es como de alguna manera el que arrastra a todos, es el más grande. Si Vitalik hace un cambio en Ethereum, pues como mínimo hay que prestar atención. Entonces, van a empezar a introducir, así de manera mágicamente, los ZK. Entonces, ¿esto cómo funciona? ¿Qué aporta? Imagínate, ¿no? Lo de Solana que comentábamos antes, imagínate que de repente se pone a poner ZK. No sé si tendría sentido, pero me refiero. Yo creo que muchas, ya lo hemos visto, por ejemplo, con Layer Zero, aunque sea por narrativa, a lo mejor lo van a hacer. Pero realmente ya no solamente es narrativa, ¿no? Es decir, tiene una aplicación real y a nivel matemático es interesante. Entonces me gustaría que la Mm. gente entendiese, y yo también, porque al final yo no soy perfil técnico, ¿qué aporta esto realmente a lo que es pues, la segunda cripto más grande del mundo y donde es el ordenador de Wall Street, ¿no? O sea, Sí. todo Wall Street está metiéndose ahí y de repente hacen este cambio, que esto no va a ser mañana, yo creo que esto serán años, ¿no? Se serán
5 a lo mejor años de desarrollo. ZK, explícame, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, básicamente porque cuando tú entras a contemplar qué es ZK o por qué existe ZK, es un comportamiento natural de a dónde ha ido evolucionando la criptografía. La gente normalmente escucha cripto y tiene miedo. ¿Por qué? Porque lo relaciona totalmente instantáneamente con un valor especulativo, ¿verdad? Con scam, Sí. con crimen, con armas, ¿qué se hace con cripto, con Bitcoin, ¿verdad? Pero realmente la criptografía lo usamos todos los días. Tú no podrías poner tu Face ID en el móvil si no tuvieses una buena infraestructura criptográfica dentro del móvil. Todo esto es desarrollo. Bueno, pues ZK es el próximo paso. ¿Y por qué digo esto? Porque CK, hasta que matemáticamente se pruebe lo contrario, nace como una respuesta para poder probar cualquier cosa que suceda. Es decir, yo tengo un programa y yo lo corro. La diferencia entre que yo lo corra con CK o sin CK es que luego, cuando obtengo el resultado, ese resultado, yo puedo perfectamente como fakearlo. Yo lo puedo falsear. Pero si yo uso CK, al mismo tiempo que yo obtengo un resultado, yo estoy obteniendo una prueba. Esa prueba es la que me asegura que el resultado es correcto. Entonces tú, al meter CK dentro de cualquier tipo de comunicación en Internet, lo que estás haciendo es meter una prueba que verifica que eso es real, que eso es verídico. Por eso se llaman validity rollups, porque están validando la constante computación y transacción de lo que sea de información dentro de la chain. Y eso es aplicado para todo. Imagínate, uno de los, por ejemplo, de los ejemplos que solemos poner en los workshops es, pues tú quieres entrenar tu LLM y tú no tienes los recursos computacionales necesarios para hacerlo. No tienes el dinero, no tienes capital, no tienes los... Eso es no para que la tienes- gente lo entienda, es una IA, Sí, ¿no? Es perdona, sí. como un ChatGPT, para que la gente lo Efectivamente. O entienda. quieres mandar un cohete al espacio, pero tú no tienes los recursos para averiguar la curvatura perfecta de salida de la atmósfera, ¿verdad? No tienes. Entonces, ¿qué haces? Pues lo tienes que delegar. Contratas a un tercero. La diferencia entre meter ZK y no es que cuando yo delego y yo le pido a este tercero, un país competencia, una empresa competencia, que me ayude con esto, es que yo estoy generando una prueba por debajo que verifica que lo que yo le he pedido se ha hecho como yo se lo he pedido. Entonces el resultado, me puedo fiar del resultado. Si no, tengo que fiarme del resultado sin prueba. Entonces, ¿quién me asegura que este resultado sea real? ¿Quién me asegura que este tercero no está intentando fastidiarme el sistema, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente, es como añadir una capa por debajo que genera pruebas todo el rato de que lo que pasa es correcto, lo que pasa está bien. Y eso es añadir una capa de integridad al Internet. Entonces, una cosa que a mí me gusta pensar mucho, que esto pues lo aprendí de Eli, pero realmente lo pienso, es que Internet necesita una capa de integridad por debajo. Y más ahora, con los deepfakes que va a haber y toda Ya, la cantidad de boteo a cuentas por doquier, ¿verdad? Entonces, para mí lo que añade es esto, es una capa de integridad entre Internet y las personas. Y eso es CK. Entonces, luego dentro de CK, dentro de ZK, tienes diferentes pruebas, ¿verdad? Pero vamos, abreviándolo, eso es ZK. ZK es añadir una capa donde tú puedes comprobar que lo que ha sucedido de verdad. No tienes que fiarte. No tienes que depositar ningún tipo de confianza, ni en ti, ni en mí, ni en el sistema. Esto ha sucedido. Y eso es lo más valioso. claro, entonces integrar esto en Ethereum, porque a lo mejor la gente dice, ¿pero qué está contando? ¿No? Es decir, no, es que es una realidad. Es decir, o Sí. sea, se va a integrar la idea es integrarlo en Ethereum. Eso es una aplicaciones que tienen los ZK, pero en sí en Ethereum, o sea, a nivel técnico programa, ¿no? Lo que es la capa de ejecución, ¿de qué Ahora, por ayuda? ejemplo, ¿Por qué ZK sí? O sea, ¿por qué en vez de, no sé, por qué, por ejemplo, hay muchas L1s que no utilizan ZK? ujú. ¿Y por qué Ethereum sí que va a coger eso en concreto? Vale, sí, porque da integridad, pero ¿qué es? ¿Que ahora Ethereum va a ser más íntegro? ¿O cómo ayuda esto a que sea más rápido? No lo acabo de entender eso. Sí, bueno, básicamente la integridad es lo que te brinda con todo lo que te brinda, con todas sus propiedades. ¿Pero qué brinda? Básicamente lo que te brinda es, a este punto, te diría incluso interoperabilidad, porque por ejemplo, Starnet ha conseguido ser interoperable y está usando Starks, no solamente Snarks, ¿verdad? ¿Pero qué brinda? Pues lo que brinda es escalabilidad, lo que brinda es seguridad y lo que brinda también es poder relacionar ese tipo de criptografía con, por ejemplo, privacidad o incluso diseños que se están estudiando para para la integración de OPICAT en Bitcoin, brindaría esta interoperabilidad también entre Bitcoin e ETH, que es lo que se está estudiando. Entonces,
ahora mismo, por ejemplo, si yo lanzo una transacción desde Starnet o desde zkSync o desde Arbitrum, hay un contrato en L1, en IT, que es quien lee esa criptografía. Entonces ya de alguna manera ya está implementada la conexión de este tipo de criptografía, ¿verdad? A nivel al que se quiere llegar a implementar, bueno, no sé exactamente hasta qué punto se va a querer llegar a implementar toda esta tecnología, porque supongo que va a depender mucho de los desarrollos que haga, de los últimos desarrollos que haya y del performance de tanto los últimos prover que salgan al mercado, como eres tú, y también de cómo de descentralizada va a ser la arquitectura en estos protocolos. Yo no estoy seguro de esto, es decir, al final sí que es cierto que Vitalik quiere coger esa dirección, pero te pregunto, ¿es oficial? Es decir, o sea, no sé cómo funciona exactamente esto, ¿no? Es decir, cuando se presenta una actualización para Ethereum, es decir, ¿hay algo oficial o gente trabajando? Sí, ¿no? En principio el Ethereum 3.0, el Ethereum Link, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama el chico que está al frente, no me acuerdo cómo se llama, yo en Twitter pero no me acuerdo. Están desarrollándolo todo con intención de hacerlo, ¿no? Me refiero, no es aún no está hecho, ¿no? Es decir, corrígeme si me equivoco, aún no está hecho, Sí, o pero sea, nada es unilateral, quiero decir, todo pasa a consenso. claro, vale, o sea, aún no está implementado, está desarrollándose, Está ¿no? Es desarrollándose. decir, la Sí. intención, Diría que está diseñándose incluso. diseñándose. Más que desarrollándose, diseñándose. Primero diseñando cuáles, imagino, Vitalik tendrá diferentes diseños en su mesa ahora mismo y estará discutiendo con diferentes individuos para saber cuáles son las mejores. Claro, o sea, dentro de esa discusión de qué dirección va a ir, porque ese tío es a loco, es decir, este cambia las cosas para dos por tres. Sí, hay que estar loco para No, aventurarse a hacer este totalmente, tipo de cosas. totalmente. Pero ¿tú 100%. crees que va a coger y va a decir, pues no, pues los ZK fuera, ahora no los quiero? Yo creo que Porque es una opción, ¿tú crees que es una opción? Porque claro, te pregunto, todo es una opción. claro, esto es una O sea, opción. que se vaya toda la mierda mañana es una opción, 100%. Creo que todo puede pasar. A día de hoy creo que todas... O sea, incluso después del último mensaje, no todas las L2 se han ido más a la mierda todavía, ¿no? Porque hay muchas que ya están en la Sí, mierda. hay gente, hay unas que ya Sí, están... efectivamente. Si yo pensara que lo que ha dicho él es totalmente destructivo y lo creyera realmente, me esperaría que directamente todos estos protocolos hubiesen ido a cero. Porque, ¿por qué tienen que seguir existiendo después de este tweet, no? Por lo que me hace pensar es que realmente no, que realmente simplemente es un aviso. Es decir, nos estamos preparando para otro tipo de mercado y hay que estar al día. Y el que no esté, pues no va a estar. ¿Por qué? Porque no va a comer, básicamente. Porque no va a tener, no va a ser usado y no va a generar fees y no va a poder seguir siendo sostenible. A día de hoy hay muchos protocolos que no están generando casi nada en fees. O bien porque su sistema de fees es horrible, o bien porque no están siendo usados para nada. No sé, por ejemplo, mm, Medaif, por ejemplo, creo que ahora mismo tenía muy poca actividad, si mal no recuerdo, y estaban... Han inyectado buenos stablecoins. Justo, han Han inyectado el inyectado, lo stablecoin, estoy sí, sí, sabiendo, sí. yo lo estoy viendo. Pero eso, como que... Sí, o sea, obviamente yo no creo que sea un blanco o negro, creo que hay una zona gris constante en la que se está jugando y creo que todos los jugadores saben perfectamente dónde están, saben que hay un partido. Y para mí lo que está pasando ahora mismo es sano, porque creo que hasta hace poco, hasta Argentina, mi impresión era que, pues lo que decías tú, ¿no? Como un sentimiento un poco parasitario de cara desde las chains externas hacia ETH, con poca creación de valor, pero creo que ahora eso ha rotado totalmente. Creo que la vibe es otra distinta, es la contraria, de hecho, es inyectar valor sí o sí, porque si no estamos fuera. Hay una regresión a los fundamentales, Claro. a la importancia de esto. Ahora ya no solamente, cada vez es más difícil raisear dinero, cada vez es más difícil conseguir dinero de VCs, necesitas más cosas. Antes básicamente entrabas con un PDF y te Claro. acabas aterrizando pasta, era increíble. Ahora por lo menos pues te exigen un plan y otros inclusive te empiezan a exigir que tengas revenue, porque, oh, Dios mío, una empresa cripto con revenue, una empresa cripto con revenue, ¿dónde se ha visto, verdad? Bueno, pues no, vamos a empezar a girar a ese tipo de cosas. Vamos a empezar a girar hacia este tipo de mercado. Y por eso yo creo que lo que te decía antes, el desarrollo de los nuevos provers también va a ser muy importante, porque cuando lleguemos al punto, por ejemplo, en el que tú puedas validar local, eso para mí va a ser top. De hecho, ahora mismo como the latest state of the art, ¿no? Como el último estado del arte de cripto,
que vendría a ser un poco como este Stu Prover, Circle Star, perdón por esta jerga, en M31, en el momento en que tú puedas ser capaz de tener local proof en tu móvil, y ahí empieza la fantasía. Eso es lo que quería buscar Vitalik cuando Efectivamente. quería Sí, eso. fue al principio. Al Sí, sí. principio también se hablaba de esto, ¿no? Pero es que era imposible, porque obviamente no puedes meter los mismos nodos que verifican la chain entera en el móvil. Bueno, pues ahora sí puedes verificar cosas. ¿Cómo? Sí que. ¿Y tú crees que es la única manera? Yo intento hackear el sistema, ¿vale? Intento... Sí, claro. em, O sea, matemáticamente, yo no tengo los recursos matemáticos para llegar a esos tíos criptógrafos y ya. decirles, no, esto no es así. Esto no va a pasar. Estáis locos, esto no... Claro, esto no, porque no los tengo, no existe esa matemática en mí. Y probablemente si cojo a Opus 4.6, la última IA tal, y le pregunto, oye, vamos a romper stacks. No tiene cojones. No creo que pueda ser posible. No. No creo que pueda ser posible. Entonces, para mí sí, por ahora, hasta que la matemática demuestre lo contrario, hasta que llega alguien, un computador cuántico y lo rompa, esta criptografía, no hay nada. O sea, podemos decir que es la No hay nada superior. después, sí, es pionero, no hay nada después. Es así, por eso son los que más han tardado en llegar a este punto de producto, porque el resto de tecnología disponible se ha encargado más en ser compatible, en Sí. poner parches y ser compatible y estar en el cortoplacismo disponible. Y ahora no. Claro, de hecho, Vitalik lo decía, ¿no? Ya no quiero más... Copypastas, ¿no? Sí, no quiero más, como decía, EVMs, ¿no? Decía. Claro, y bien No, compatible. ya no quiero más Claro, EVM, cabrón, es efectivamente. innovar. Yo creo que ahí hizo una purga. Yo Es creo que... eso. Y además dijo el mensaje el cabrón en un momento de mercado chungo, ¿eh? Sí, Y yo creo que dijo, esta es la mía, el que se tenga que morir, que se muera que ahora. se muera ya. Claro. Yo lo cojo así. Es así. Es Pero es así. que luego se calentó y con la IA. No, es que la IA tiene que ser así, no sé qué. Y dije, me cago en Dios. Buah, me ha pegado con todo, ¿eh? Es que para mí, no es tu tía, por dos motivos. Uno, porque sí, creo que el mercado, o sea, el momento del mercado era así. Y como tú dices, es un mensaje dirigido a EVM Compatible General Purpose Chains. Es decir, estáis chupando de mí Correcto, sí, sí, sí. y no estáis aportando tanto. Solo estáis aprovechándoos de ofrecer un servicio más barato a coste de beneficiaros vosotros de llevaros toda esa liquidez. Pero no. Entonces, el mensaje estaba dirigido, como tú dices, a IBM Compatible. ¿Qué pasa con las non-IBM Compatible? ¿No estaba dirigido a ellos el mensaje? ¿Cuál es la información que sacan en claro? Pero a mí la información que sacan en claro es como si estuviese chileando Starnet, básicamente. Porque si el mensaje va dirigido a todas las demás y no a las que no son compatibles, para mí es un recurso distinto. Eso, estamos en otro camino, es otra línea. Entonces, todo el ecosistema, o sea, ¿cómo se recibió esa noticia, ese tweet? Sinceramente, dentro de todo el ecosistema CK, no compatible, no solamente Starnet, fue positivo. Yo vi a la gente alegrándose. Entonces, es importante señalar que durante estos últimos 2-3 años, ¿vale? La gente muchas veces decía, ¿pero para qué los desarrolladores, pero para qué voy a aprender Cairo? ¿O para qué voy a aprender a desarrollar con CK en general, ¿no? Bueno, pues porque ahora mismo, pues ya sabes por qué. Has tardado 2 años, te lo ha tenido que decir Vitalik, pero y al final te lo ha dicho alguien que te importa. Porque si lo digo yo no importa. O si lo dice él no importa, ¿no? Claro. Entonces eso está muy bien. Y luego por otro lado, como Vitalik dice, sí, la IA. O sea, ahora mismo, desde que se empezaron a desarrollar los estándares tipo, pues eso, X402 o RC, el estándar 8004 para la entidad de los agentes, ¿no? Esto ahora mismo se está comiendo parte del mercado, parte de la liquidez. Muy pequeña, por supuesto, ahora mismo, pero está creciendo un montón exponencialmente hasta el punto que incluso, ¿qué ha sido? Revolut, que ha abierto un canal de infraestructura de pagos también para agentes, juraría. Me pillas, ahora me pillas. Creo que Pero sí, sí, pero creo aún que no banco de juraría. estos... Sí, ya no solamente Coinbase, ahora es también, por ejemplo, Revolut. Y a lo mejor me Ahora- estoy colando ahora me más, pero si pillas. no era Revolut, era otra Sí. marca relacionada con neobanks. Y bueno, sí, o sea, obviamente, ¿por qué? Por lo que te decía antes, porque los agentes no pueden crearse una cuenta de banco. Los agentes solo pueden ser realmente autónomos si tienen capital y lo tienen bajo una wallet. Puede ser anónima, puede ser ahí, puede ser allá. Lo suyo es que sean agnósticos. O sea, los agentes no pueden ser de una chain. Los agentes tienen que ser agnósticos, tienen que poder jugar en todas partes. Porque es un juego, al final es como una especie de entrenamiento. Y por eso creo que esta infra, que se está empezando a preparar ahora y que se lleva preparando ya durante años por diferentes equipos, está preparada para este escalado, para este agentic commerce.
porque es una locura lo que está pasando. O sea, es que yo lo llevo siguiendo desde que un grupo de builders bastante bueno, se llama Daydream Systems, para los que queréis echarle un vistazo, empezaron siendo pioneros en este espacio, cuando nadie estaba presente. Cuando todo el mundo estaba lanzando tokens con agentes falsos con Twitter, estos tíos estaban empezando con el X402, ¿vale? Para que te hagas una idea. Y ya fueron de los primeros, incluso antes que veis. Y ahora todo el mundo está hablando de ello. Ahora se está llevando parte de la cuota del mercado. Ahora está sacando, ahora desde que ha salido OpenClaw, está sacando a la gente, Molbook, Open o Molt Clowns, o un token adherido a la IA, y además de... No dejan de ser personas detrás de esos agentes. A mí todavía no son agentes autónomos. Pero sí te das cuenta de que el mercado se está preparando para ese tipo de interacciones. Por lo tanto, la infra tiene que estar ahí. Y por lo tanto, los agentes tienen que ser totalmente autónomos. Tienen que tener la capacidad de serlo. Y para eso necesitan wallets. Y para eso necesitan que puedan jugar en esa infraestructura y pueden estar todos en contactos y pueda haber una interoperabilidad constante. O sea, realmente como que se necesitan muchas cosas para que esto suceda, pero poco a poco todo está dirigiéndose a eso. Y creo que la única manera de llegar al fin con todo esto es con CK. Para mí es como un no-brainer. O sea, ya no consiste, no tiene nada que ver en el tipo de producto. Tiene que ver, es infraestructura. La infraestructura está preparada solamente usando CK. El otro día, cuando estuve en Buenos Aires, tuve la oportunidad de hablar con un par de equipos de Asia que estaban desarrollando también criptografía por otro lado. Pues antes, por ejemplo, has estado en Menot Saxon Labs, por ejemplo. Y, y sí, efectivamente, no es el único tipo de desarrollo que hay en cripto, pero por ahora a mí me parece el que más desarrollado está y el único que está en disposición de ofrecerse al producto a nivel escalable. Suponiendo que además este año muy probablemente haya avances serios en la parte de privacidad, como por ejemplo pues que tú empieces a tradear en una plataforma de Perfdex de manera privada, que es algo que es inherente al éxito de que las instituciones empiecen a tradear en este tipo de mercados, porque sin privacidad ellos no tradean. O sea, llega unos volúmenes que si ellos no tienen privacidad no les interesa. Entonces la privacidad tiene que estar ahí, por lo menos como opción. Y bueno, eso es algo que no es que solamente diga yo, es algo de hecho bastante compartido, es un pensamiento... A ellos les interesa privacidad, me refiero. A ellos que lo quieren tener todo controlado. O sea, ¿tú crees que casa esto de la privacidad con los grandes players? Sí, esta es la pregunta que me hizo otro día un amigo de mi hermano, me decía lo mismo, me dice, pero ¿no se supone que como que lo que vende la blockchain es transparencia? ¿Por qué va a tener la privacidad tanto éxito? Aparte de eso, más que las instituciones, porque yo lo digo, ¿no? A veces me hice la Sí. pregunta de, ¿pero tú te crees que a ellos les interesa que sea privada la información? No, ellos lo quieren tener todo controlado. No sé si me pillas. Sí, o sea, yo Como, creo que la privacidad no es enemiga del compliance. O sea, creo que son cosas muy bien, eso, ¿cómo distintas. unimos eso? Son preguntas Sí. que me hacen y sí, me parecen interesantes que yo, pues mira, pues no soy la persona para responder eso, ¿no? Ya que te tengo a ti, pues Sí. te lo hago. Mira, pues te pongo un ejemplo. Hay, Porque la privacidad está de maravilla, pero los grandes players lo quieren tener todo controladito. o sea, obviamente, todos los sound displays lo quieren tener todo controlado. Incluso a veces si quieren controlar entre ellos, pero no lo Claro, consiguen. efectivamente. Entonces, ¿por qué la privacidad para mí es un derecho fundamental? Porque incluso, vamos a hablar solamente de la parte del trading, ¿no? Hay mucha gente que cuando empieza a tradear tiene el típico pensamiento de, oh, el mercado ha ido a liquidarme. Bueno, no, porque no eres tan grande, pero sí hay jugadores que son suficientemente grandes como para que en determinados mercados sea interesante ir a por ellos. Y bueno, podemos ver algunos casos que ya han existido, como el de John Wynn, creo que era en Twitter, que Me pillas. ni siquiera sé si ese caso es enteramente real o es una narrativa contada. Bueno, pues un trader de Hyperliquid al que se le fue persiguiendo sus operaciones para liquidarle, ¿verdad? Y ni siquiera sé si eso realmente es parte del relato o pasa, pero es demostrable y podría ser real. Y el hecho de que pueda ser real hace que pueda afectar a mucha gente. Entonces, ¿por qué privacidad? Pues básicamente porque, pues eso, no quieres que te cacen, no tienes por qué señalar tus posiciones a nadie y cuando eres un big player, muchísimo menos. ¿Por qué? Porque hay big players que se ayudan entre ellos, el mercado se mueve. Obviamente, si se liquidan millones y millones cada semana, es porque hay una guerra de activos. La información es número uno.
por eso Bloomberg, ¿no? Por ejemplo. Sí. Entonces, si tú lo que quieres es estar en la cúspide de esa pirámide alimenticia, lo que tienes que tener es derecho a información y derecho a esconder información. Entonces, no es que sea malo, es simplemente son las reglas del juego. Y no considero que sea negativo, por lo que te digo, porque la privacidad no es que no venga de la mano del compliance, o sea enemiga del compliance, porque ahora mismo nosotros tenemos privacidad en ciertos aspectos, quiero decir, Hacienda, el Estado no puede coger y vulnerar todos tus derechos o desahuciarte de primeras, o ¿no? Como que Sí. hay unas pautas, hay unas reglas y nadie se las puede saltar. Entonces la privacidad también tendrá unas reglas. Y probablemente si tú quieres acceder a una plataforma en Europa con la Mica 2 que tenga privacidad, si en algún momento salta algún aviso, esa plataforma muy probablemente tenga la obligación de, si está dando servicios en Europa o en estos sitios, dar información acerca de esas personas, ¿sabes? Entonces, la privacidad sí, está bien. La privacidad para ser usada correctamente, no para ser usada mal. Y porque los big players, sí, yo opino que, de hecho lo dicen lo han dicho en varias ocasiones, Bitcoin está bien, pero no es privado. Si Bitcoin es privado, yo hay ciertas cosas que no puedo hacer. Hay ciertos jugadores que no puedo invitar. ¿Por qué? A lo mejor son muy agresivos, porque mueven demasiado capital, porque por lo que sea, porque me compromete este otro capital. Pero vamos, en definitiva, la privacidad para mí es un derecho Claro. universal y tiene que ser respetado. Y Claro, de hecho, de alguna manera, el OTC también es un poco para eso, para que no se vea. sí, Claro, quiero decir que al final que no es nuevo, el concepto de OTC en sí no es privado como tal, pero bueno, no está en los order books, es como quiero minar tanto dinero, no quiero que me vean, no quiero menear el mercado, pues me voy a OTC, que sabe Dios lo que ocurra ahí. para mí, eso te iba a decir, o sea, ¿Sabes? para mí OTC es incluso más peligroso o más o sea, visualmente más shady que la privacidad, porque la privacidad es un atributo que le das a la tecnología, que luego pues tendrá que estar regulado dependiendo de dónde ejerce, etcétera, etcétera. Pero el OTC es lo que tú dices, no tienes ni idea. Yo me cojo, vendo, compro al día siguiente, wallet nueva, cripto nueva y resteable. Nadie sabe quién soy, nadie sabe lo que hago. Con la privacidad, por lo menos, sí quedan esas trafas que se pueden seguir, bla, bla. Sí tienes acceso, por ejemplo, a ese proveedor, porque no todo Claro. el mundo tiene acceso. Luego también, ¿qué es privado y qué es descentralizado? ¿Qué es privado y probable? Es decir, ¿qué es privado y puedo probar su computación y qué ha pasado y qué está bien y qué es correcto el resultado? Pero ¿es esto descentralizado? Como que ya no solamente si es seguro y es descentralizado, sino que si es privado y es probable. Son diferentes palabras. Para mucha gente significan lo mismo, pero no son lo mismo. Mucha gente cree que por probar algo y demostrar su integridad ya es descentralizado. Mucha gente piensa que porque sea descentralizado ya es probable, pero no tiene nada que ver, son conceptos totalmente distintos. Sí que es para que se pueda probar la veracidad de la información, no que tenga que ser descentralizado por ende. Simplemente Muy como bien. es una compresión de la computación. Un zip, el Sí, archivo .zip lo para la mismo. computación. Fin. Qué bueno. Entonces, claro, tenemos, por ejemplo, lo que es la L2 de ZK-Sync, que es a lo mejor la más de bancos, ¿no? Un poco la dirección que está cogiendo, la sensación que me da a mí, Podría decirse. no sé, por llamar de alguna manera. Sí, Chiqui y Passport en Argentina hicieron ahí bastante bien, creo. Luego Sí, algunos... entonces claro, están con algunos bancos, están con el Deutsche Bank, si no recuerdo Sí, sí, mal, sí, están con no sí. sé quién. Entonces, claro, a un banco, Creo que VS también. VS Pero, también, correcto, sí, también, ¿no? La cosa se va meneando, ¿no? sí. A un banco le aporta realmente el utilizar esa tecnología. Me refiero, no es narrativa vacía, no, me refiero, tiene utilidad real y tiene beneficios para los clientes de Sale2. Yo creo que son diferentes fases. Creo que o sea, por un lado sí, o sea, quieren meterse en el mercado, pero por otro lado tienen que pasar por una fase experimental. Tienen que empezar a formar a sus pequeños equipos en esta tecnología, a nutrirles, a que se mojen, ¿no? Entonces creo que es un proceso y son diferentes fases. Creo que sí creen que deben de empezar a dar ese tipo de servicios a los clientes. ¿Por qué? Porque si de repente aparece un neobank que da estos servicios y se empieza a llevar cuota de mercado porque al 20% de la población le apetece empezar a meter 10 euros al mes en Bitcoin, joder, pues ya son 10 euros al mes en Bitcoin por el 20% de la población. Entonces el banco dirá, ok, me tengo que meter en el mercado. Porque me cueste, no me cueste, tal, pues es parte del mercado que se está desarrollando y tengo que estar ahí.
Entonces, no sé si ellos ya han demostrado que este mercado, o sea, la viabilidad de entrar en este mercado o no. Creo que están en una fase experimental. Sí, son pruebas de concepto, Sí, básicamente, creo ¿no? que sí. Pero está bien porque creo que se están formando buenos los deals. Porque creo que, por ejemplo, Solana pues, lo está haciendo muy bien con el Nasdaq. Creo que se metió muy bien. Creo que incluso Lucaner con Pengu también lo hizo Mm. muy bien. Lo llevó ahí, lo puso mm, en primera plana, ¿no? CK Sync pues también está relacionándose muy bien. No son los únicos, hay muchos protocolos que han estado acercándose a bancos y los bancos también acercándose a protocolos. Entidades con dinero en Dubái, en Asia, en África también, bastante. En Sudamérica, un montón. Yo estoy muy bullish en Sudamérica. Entonces, bueno, creo que es una fase experimental y creo que está bien que se metan por el lado de la tecnología. O sea, creo que es muy sano, la verdad. Tenemos ahí un proyecto que ha salido hace poco, ¿no? El Layer Zero. Yo no sé si lo viste en Twitter, que yo vi que o sea, los de Ethereum se picaron con los de Layer Zero porque decía uno, básicamente lo que está haciendo es pues lo que quiere hacer Ethereum, que es integrar los ZK, una L1. De hecho, en el comunicado de Layer Zero mencionaba el PERDAS, ¿no? El muestreo de datos, pero decía que era 1000 veces más rápido o algo así, utilizando una tecnología. Entonces, claro, esto, ¿tú crees que es por narrativa? De nuevo, ¿no? Y a mí me interesa saber un poco, al final también es tu opinión, ¿no? Pero quiero saber si realmente esto aporta, si tiene sentido, si está para quedarse, si no. ¿Por qué Layer Zero? También antes lo mencionabas, ¿no? Arbitrum, no es ZK, también está desarrollando su parte de ZK con Subnit Labs, ¿no? Con el SP1 el Ujú. Prover SP1. Sí, Que es decir, hay movimiento, ¿no? sí. ¿Por qué un protocolo de interoperabilidad decide meterse en ZK? ¿Es para copiar Ethereum, para no quedarse atrás? Yo creo que es precisamente para seguir siendo igual de interoperable con todo lo que se quiere. Porque si más protocolos empiezan a adoptar esta tecnología, si tú eres una capa de interoperabilidad, definitivamente lo que quieres es estar disponible para todos ellos. Claro. Entonces, yo creo que simplemente van un poco por ahí los tiros. Sí, narrativa, porque la narrativa está pillando el fundamental y al mismo tiempo porque si la narrativa empuja, pues Sí, es una bola de el nieve. FOMO empuja, efectivamente, se empieza a hacer el De snowball. hecho, tienen detrás a Google, tienen ahí un montón de players Bueno, es que enormes. Facebook, no me acuerdo no me acuerdo exactamente del nombre, Winterfell, creo que se llamaba el proyecto. No me suena. Pero no sé si era Winterfell, creo que sí, un proyecto de Meta. Empezó a experimentar con el uso de Psyche ya hace ya bastante tiempo, hace ya unos años. O sea que Claro, porque ZK no es nuevo de no es ahora. nuevo. O sea, el paper creo que es de 2016. Bueno, a lo mejor me estoy... El de Eli, Sí, de 2019 creo que diría. 2019, eso, perdón. Diría que es 2019, 2019. sí, sí, gracias. No, no el 6, el 9. Entonces, joder. Y todo esto empieza con Bitcoin, Sí, SICAs, ¿no? Como hemos visto también correcto, sí, sí. todo lo que ha pasado con SICAS, Monero. Monero, efectivamente. Fíjate en Monero, me encanta. Ahora mismo tengo un amigo, de hecho, que está construyendo una conexión interoperable entre Starnet y Monero. Y por la privacidad, ¿no? Muy guay. No sé si le va a salir porque es muy difícil, pero ojalá le salga. Y bueno, Monero, fíjate, un ejemplo claro de cómo ha sido deslistado de todos los exchanges. Y aún así, pues ha sido un activo que se ha defendido bastante bien este año, ¿no? Claro, entonces eso te habla aquí, muy bien, te manda señales. O sea, te dice, bueno, la narrativa está, pero la narrativa se puede jugar de diferentes maneras. Claro, el problema, pues yo por eso quería hablar contigo de esos temas, ¿no? Porque me parecen interesantes, porque la narrativa, han habido muchas narrativas. Ujú. Y eso yo lo leía en un informe del propio Wintermute, que es un market maker, Sí. que lo decía. Decía, lo que ha pasado en este ciclo es que las narrativas no han durado más de lo que suelen durar, han sido diferentes rallies, ha sido el dinero que está internamente, porque no ha entrado dinero nuevo prácticamente, Mm, ha ido rotando por diferentes zonas. Entonces, claro, cuando llegaba el capital a los memes, coño, me acuerdo de Murad, el superciclo de los memes, Muy psycho. es Super la psycho. hostia, es Sí, la sí, sí, hostia. sí, sí, sí. Pero eso para mí no tiene sentido, ¿no? Entonces, los memes a tomar por culo. Luego llega bueno, pues los decks que salen hace poco, ¿no? Sí. Me refiero, va como narrativas. Sí, sí, Entonces, sí, claro, sí. yo es cierto que veo, digo, vale, la narrativa de privacidad.
pues otra narrativa más, pero lo que yo veo, ¿no? Y por eso yo quiero hablar con gente que incluso sabe más que yo para decir estoy equivocado, no, aquí, tal. Esto ya no es simplemente una narrativa más, como la de los memes o los dexes, sino que a nivel tecnológico se están implementando y está esparciendo, no como los memes, me refiero, no se está entrando, no sé, no sé cómo explicarlo, los memes no están en las instituciones, o me refiero, la tecnología que se aplica... Bueno, las memes sí están en las Sí, instituciones, porque de la moneda de Trump, o sea, sí, ¿quién es correcto, más? bueno, eso es un... Claro, Sí, sí, sí. que me falta Putin Sí, y sí, Xi sí. Jinping, ¿sabes? Espérate, espérate. Claro, pero realmente, Pero, Fraga, me refiero, ahora vemos que el propio Ethereum, de manera seria y de manera tecnológica, está planteando el tema del CK. ¿Sabes? No te sale Vitalik, no. Habla de la IA. Los memes hacerlos en Ethereum, me refiero, ¿me explico? O sí. sea, yo veo una... Dentro de que son narrativas que van explotando y que aparentemente no tienen sentido, que tienen sentido en un cierto punto del tiempo, Ujú. lo que es la privacidad y la tecnología CK me parece algo más transversal a todo el mercado que no los memes, incluso también transversal el tema de los DEXs. Yo no soy muy fan de los DEXs, pero Sí. los DEXs que también converge con el tema de privacidad. O sea, Efectivamente. son narrativas que han ido petando, Sí. pum, pum, pero de 25 narrativas que han petado y que han subido mucho los precios, pues no todo es basura. ¿Sabes? A lo mejor hay dos o tres que son, dices, cuidado, a lo mejor está aquí para quedarse. Los DEXs, por ejemplo, yo creo que eso es bastante interesante en el tema de los DEXs, ¿no? El Hyperliquid ha abierto un poco el tema de ahí el punta de lanza. Son cosas que yo creo que de todas las narrativas que han ido explotando. Bueno, para Opinarás. mí que el mero hecho de que Binance haya lanzado Aster, que Por ejemplo, básicamente cada DEX está dando su DEX. Claro. O sea, obviamente hay una narrativa que sigue Hyperliquid, top. I mean, o sea, sí. Y luego quedarán dos o tres, efectivamente. porque no hay un Vitalik de los DEXs que dice, chavales, que estoy haciendo copy-paste. De hecho, Vitalik decía el tema del compound. Cuando el DeFi Summer, que ya me acuerdo, o sea, que eran todo iguales. Está pasando lo mismo que las L2, que los DEXs, es un copy-paste. Sí. Entonces, de las principales narrativas, coge los principales o los más grandes o los que estén innovando y los que tengan más uso. ¿No? Porque claro, sí, hablo más como inversión, ¿no? Me refiero. Sí, sí, sí. Si te vas a la L2 número 500.000 no sé cuánto, pues bueno, pues yo qué sé, ¿sabes? Por lo menos es mi punto de vista, ¿no? Te la Sí. puedes jugar y te puedes hacer un millón de X. Obvio, obvio. Pero claro, El riesgo. es riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Claro, al final Efectivamente. son los caras de la moneda, riesgo, Sí. rentabilidad. Sí, yo me acuerdo cuando Solana empezó, por ejemplo, porque a los memes obviamente empezaron en Ethereum. Y a raíz de la locura que fue eso y lo caro que se volvió, dijeron, pues aquí mercado, montamos una, Solana, no es descentralizado al principio, los validadores cuestan una pasta, pero damos este servicio, perfecto. Bien, top. Luego de repente sale Hyperliquid, por ejemplo, con esta última. No, pues va a ser un mercado descentralizado. En vez de recurrir siempre al mismo tipo de mercados, esta vez vamos a hacerlo distinto. Y además no solo eso, sino que vamos a meter un nuevo concepto que son los buybacks. Y además vamos a meter un airdrop, una allocation inicial del 30% de la comunidad. O sea, son cosas que han hecho que Hyperliquid sea abanderado por su propia comunidad de manera salvaje. Yo tengo bastantes amigos, sobre todo, pues yo que sé, de Rusia, por ejemplo, que han, o sea, enamorados con este proyecto y lo pusieron como si no hubiera un mañana. Y siguen dentro. Y sí, o sea, se vieron beneficiados en su momento por el airdrop, imagino, se verán beneficiados en el futuro. Pero es importante cómo Hyperliquid ha pautado el ritmo en este nuevo mercado, en esta nueva narrativa, como tú dices, ¿no? Yo creo que algo distinto que hay con la tecnología, no solamente con el producto, porque las memes son un producto, no son una tecnología. Solana es un poco, diría, como algo híbrido. Es una mezcla entre producto y tecnología, porque te da la tecnología a velocidad, ¿no? Fees baratas a cambio de ciertas cosas, pero en sí es un producto, te está vendiendo una experiencia. Y luego me iría a la tecnología como capa, que es donde veo las CK. Porque, por ejemplo, CK, CK Sync, StarNet, las dos están usando tecnología CK, pero no son la misma empresa. Entonces, y no hacen las cosas igual. Entonces, para mí es muy importante ver que CK es la capa, es una capa de tecnología. Por lo tanto, si se pusiera la privacidad, va a ser encima de CK. Si se ha puesto de escalabilidad, ha sido encima de CK. Si se puso interoperabilidad o Quantum Secure, es encima de CK. Entonces, para mí CK no es la narrativa. Es la Para mí es la infraestructura. infraestructura, es la capa que hay por debajo.
que ahora que en algún momento, bueno, no, perdón, ahora no, que en muchos momentos se haya querido usar CK Proofs como narrativa, me parece un error. Me parece que es algo que tiene que estar disponible para la gente técnica, pero no que tenga que estar disponible para el mainstream, porque a la gente no le interesa. O sea, a la gente no le interesa. La gente no quiere ni saber cuándo está pagando de fee, No. pero quiere el producto final. Entonces, pues eso, no lo veo como una narrativa, lo veo como una referencia a una capa de infraestructura necesaria. Y creo que nunca va a llegar a ser tan potente en ese efecto de narrativa como lo va a ser cualquiera de las capacitaciones que permita. Por ejemplo, como la privacidad. La privacidad va a boomear porque la gente entiende privacidad. Entonces la gente le dice Zero Knowledge, explícaselo. Y cuando se lo expliques te va a decir, pues muy bien, oye, pues genial, oye, que te vaya muy bien en tu CK Experiment. Claro. Pero a la gente no le interesa, a muy poca gente le interesa. Claro, por eso a mí me gusta tener estas charlas, porque al final yo creo que es importante que los cuatro gatos que somos en cripto, y más sobre todo en la parte inversora, que tengan un conocimiento un poquito más amplio Mm. de aparte de gráficas, ¿no? Es decir, que sean capaces de, oye, pues lees a Vitalik, coño, me pongo sobre inversor. Sí, A mí ya no se me ocurre invertir en ninguna L2 que no cumpla lo que él dice. ¿no? O ¿sabes? Es que ya para mí se han descartado muchas. Sí. Que ojo, que luego todo puede pasar. Que Claro, te luego, lanzan eso un es bombazo verdad. y te quedas con cara de tonto. No, pero ¿qué más da? O sea, Pero- no importa, si sube que suba sin mil, Claro. ¿sabes? Pero es que no estamos ahí para eso, estamos ahí para cuidar nuestro capital. Eso es. Y para cuidar nuestro capital lo que necesitamos es reducir el riesgo al máximo. Eso es. Y yo voy a reducir el riesgo al máximo en el momento en que vea que estos protocolos empiezan a hacer dinero. Porque yo veo el dinero que hace Hyperliquid. Entonces, al margen de que yo piense de que Hyperliquid puede ser medianamente centralizado, lo que es, me da igual, mi manera de pensar, sea la que sea, yo veo que está haciendo pasta. Entonces, ¿qué hago? Además, por un equipo súper pequeño. Sí, sí, Igual que PanFan, ¿no? Puedes estar en contra de las memes, puedes hacer lo que quieras, pero Alliance, cuando decidió invertir en PanFan, pues vería todo el dinero que eran capaces de hacer. Y es una de las empresas a nivel mundial, comparada con empresas Web 2, empresas normales, que más ingresos generan por empleado. Las empresas cripto, las mejores empresas cripto, las que más pasta generan, están en el top 100 de empresas generales que más facturan por empleado. Eso es heavy. Ahí es donde te tienes que dar cuenta de que hay mercado, de que se pueden construir Claro, es que cosas. el tema de los DEXs al final es como, por llamarlo mal y pronto, el casino, me refiero. Y todo el mundo va a intentar multiplicar pasta, me refiero. Sí, Que es un, sí, es o un sea, negocio que genera dinero. O sea, mucha gente pierde dinero, por supuesto. y genera dinero porque al final es un poco, pues bueno, es como quien se monta un broker y tiras buen marketing. Y claro, que luego puede ser bueno, pero Claro, creo claro. que son negocios que dan dinero. Sí, 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 es un mercado. Porque todo el mundo, o sea, todo el mundo tradea constantemente, pero no todo el mundo aprende a lo mejor un poquito más sobre tecnología, desarrollo, ¿no? Me refiero que al final eso es muy sabroso, me refiero. Sí. Entonces son empresas que generan mucha pasta. Claro, dentro y fuera de cripto. Sí, sí, totalmente. En Porque todos lados, en todos lados. O sea, el penny stock, por ejemplo, Sí, 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 sí. el logo de Wall Street, eso es una eso pasa. Sí, 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 O sea, es a día de hoy, es un mercado al que tú puedes acceder y es un poco las meme coños de la Sí, bolsa. correcto. Entonces, sí, en todos los mercados hay especulación, es muy heavy y, bueno, todos lo entendemos y a veces también nos gusta. Porque Sí, también claro. estamos ahí, por A supuesto. mí el primero, yo lo reconozco, al final eso es... Entonces, y a mí también me encanta. Entonces hay que ser muy consciente de esto, pero como tú dices, es muy importante. De hecho, a mí me gustaría ver más de esto, me gustaría ver más concienciación en el mercado en general para que la gente dejara de perder su dinero, porque me parece, o sea, me río, pero me parece muy triste que a día de hoy, a estas alturas, tanta gente sea tan gambio, ¿sabes? O sea, tanta Eso gente no se va a juega eliminar tanta- nunca. Eso es no... una locura. Y ahora mismo, incluso en España, yo creo que estamos empezando a tener un poquito más de gridis porque gente desde los 14, los 18 años están empezando a ir a las casas de apuestas, ¿no? O sea, ojo, cuidado, este es un tema a mí que me gusta, pero porque me gustaría que cambiara realmente. Entonces, para mí, ¿cuál es la respuesta natural? Sobre todo, además, a raíz como del último estadio de la IA, es crear cosas. Claro que... Acércate a la parte de construir y aléjate de la parte especulativa. Porque cuando tú construyes y generas algo, a lo mejor las 5, 10, 20 primeras veces pues no la encajas, es normal. Pero hoy en día es tan fácil, o sea, es tan asequible, tan cercano poder construir cosas y aprender de estas tecnologías a un nivel de que tengas 5 años, de ChatGPT, explícame qué es CK Starks como si tuviese 5 años, que está para todos. Está para todos. Entonces, yo lo que intento cuando hablo con gente de todos estos temas es enseñarles más la parte de construir, la parte de building, de proyectos.
más que de la parte de comunidad, la parte de valores, de integridad, no tanto la parte especulativa. ¿Tú eres programador? ¿O eres de formación? Bueno, O... yo no me considero programador, pero puedo hacer cositas. Pero, Estudié algo de programación, empecé con C y de ahí salté a Cairo directamente. claro, tú estás especializado en lo que es el ecosistema de Starnet, Sí, en Cairo, en sí que... CK, y por eso es un poco lo que quería hablar contigo, porque Sí, claro, sí, al sí. final tú estás dentro del ecosistema que prácticamente ha traído esa tecnología a cripto, o sea, eres un experto en ese tema, así que... Para mí, bueno, StarWare, por ejemplo, hablábamos antes de CK Sync. CK Sync usa la misma tecnología, ¿vale? O sea, Sí. no son los únicos, mucha gente está usando la tecnología de StarWare. Entonces, hay muy poca gente en el mundo que sepa hacer CK Proofs. O sea, esto es una realidad. No creo que haya más de, no sé, 5.000 personas y por decir algo que sepan realmente ser pioneros en este espacio. Entonces, hay muchas empresas que aunque parezcan mejores que o diferentes porque están enfocadas en otro tipo de producto, están usando ese stack. Y cada vez que sale una actualización y Starware saca algo novedoso, lo hacen update, ¿sabes? Y lo meten en su stack. Entonces, te das cuenta de que esta tecnología está siendo cada vez, o sea, está siendo más implementada por otras empresas. Y yo sí estoy dentro, pero no me considero ni un superprogramador ni nada, ni muchísimo menos ni un cerebrito de estos que están desarrollando todas estas soluciones. Yo me considero más de la parte de producto, más específicamente en el departamento de gaming, porque me flipa. Em, pero te voy a decir una cosa, yo conocí cripto en 2020-2021, sí, 2019-2020. Entonces, esa época yo solo conocí la parte financiera, la parte puramente especulativa, desde trading, futuros, memes, scams, etcétera, todo eso, ¿no? Pero no tenía absolutamente ni idea de que tú podías construir cosas, tú podías programar cosas en cripto. O sea, mi entendimiento no era capaz de captar esa idea, no sabía que eso existía. Pero aplicaciones, ¿qué es eso? No, ni idea. ¿Qué pasa? Que cuando yo empiezo a programar, de repente me encuentro con Starnet, o sea, aparece en mi vida, y aparece como con el reclamo de estamos construyendo la capa de integridad entre Internet y las personas. Y eso a mí me cala. ¿Por qué? Porque yo hasta entonces lo que entiendo de cripto es scam. Y estos tíos me vienen diciendo que se puede construir, que se pueden crear cosas. Al igual que estoy creando mi programa en C, puedo construir mi programa en Cairo y que haga lo mismo pero en la blockchain. Y entonces ahí yo empiezo a entender, coño, entonces, vale, es descentralización de información. Yo entonces dejo de depender de Google, dejo de depender de Amazon para pagarles el cloud a ellos y tengo acceso a una nube que está en casa de todos y ahí es donde está mi programa. Oye, perfecto, lo entiendo, me vale y además veo el valor intrínseco en esto que me están diciendo. Y entonces fue cuando decidí empezar a programar en Cairo. Y a raíz de programar en Cairo, vi que había un montón de gente espléndida, una locura, gente maravillosa, mentes pensantes que eran capaces de desarrollar locuras. Y yo no, o sea, no quiero competir. Es que no es que no Ya, quiera no. competir aquí. Es que lo que quiero es hacer brillar a esta gente. Lo que quiero es coger sus proyectos, coger su tecnología y poder exponerla en los mejores sitios, poder normalizarla, poder llevarla a a las casas de la gente, ¿no? Y creo que es un poco el mensaje que todos, especialmente gente como tú, gente como yo, que somos un poco más divulgadores de información, necesitamos llevar a las personas. Porque si la parte financiera y la parte especulativa está bien, pero estar al frente de la parte que construye hace que tú tengas información que la mayoría de gente no tiene. Porque tú estás a la última y a lo mejor es early, sí, a lo mejor es un año early, 3 años early, 5 años early, pero te permite por lo menos tener esa información y posicionarte. Y para mí, uno de los mayores, como las mayores inversiones que he hecho ha sido poder aprender y especializarme un poco en esta parte porque me ha permitido posicionarme, Claro, entender cosas que yo antes solamente con el mercado financiero no entendía. efectivamente. Y es por eso que a mí me gusta tener esas charlas, porque creo que es complementario 100%. O sea, lo que dices tú, totalmente de acuerdo. Es decir, al final, el mercado puede hacer lo que quiera, pero detrás de los precios, el precio muchas veces se desviará de arriba a la baja, el precio es volátil, pero si eres early en ciertas cosas y las cosas se alinean, pues al final también no hay nada garantizado, ¿no? Al final el mercado hace lo que quiera, Sí. pero si te picáis desde el principio, pues coño, te puede salir bastante bien. Por lo menos tienes más información. Efectivamente. Estás Es lo que yo siempre digo. Al un final, poquito mejor preparado. claro, yo siempre digo que es como un inversor tiene que tener su kit de herramientas Sí. técnico, no sé qué, tal, ya, pero este tipo de cosas también, porque te abre la mente, te abre la mente.
De hecho, quiero hablar de, siguiendo con temas ZK, Línea, ZK Sync ya no hemos mencionado, Starnet, Scroll también. Scroll, correcto. Sí. Es decir, ¿cuál es mejor? Me gustaría hablar un poco, hemos comentado el tema de ganar dinero, ¿no? Porque es verdad que yo me acuerdo que en 2020, y hace años, no, la gente no hablaba de voy a invertir en este proyecto porque está generando mucho dinero. Eso yo no lo Claro. escuché en la vida. Porque se va a ir. Correcto. Yo tengo la teoría de que en el momento que, porque aquí juntamos cripto más nivel macroeconómico, es decir, el nivel que hay liquidez mundial un montón de liquidez, Sí. te la pela lo que, o sea, se va a escapar a cripto. Entonces va a subir, ¿no? Y yo tengo la teoría de que como el inversor en este ciclo, en términos generales, ¿no? Es del sector de las altcoins y el propio Ethereum, ¿no? El propio Ethereum no sube, el inversor cada vez se vuelve más racional, ¿no? Venimos de un sector irracional y cada vez Sí. se vuelve más racional. Ostras, no sube tal y se empieza a argumentar diferentes cosas. Y surge la racionalidad en lo irracional que es Sí. cripto. Claro, es que no gana dinero, no sé qué, no sé cuántos, que bajo mi punto de vista es cierto, pero bajo mi punto de vista, si no ganas dinero, pero hay muchísima liquidez, te va a subir, olvídate. ¿Qué es lo que pasó en 2020? Sí. De verdad, yo no recuerdo a nadie decir, ¿cuánto dinero gana Solana? O sea, te la pela, te la pela. Pero ahora como está todo más racional, todo está más seco, no hay tanto movimiento en cripto, empiezan a surgir ese tipo de, de argumentos que estoy de acuerdo, evidentemente, ¿no? Pero muchas veces también es cierto que son startups, ¿no? Y un inversor en startups muchas veces no se pregunta cuánto dinero está ganando hoy, sino cuánto dinero puede llegar a generar. Efectivamente. Muchas veces la irracionalidad está en las expectativas. Sí. Entonces, dicho esto, Ethereum, todo el ecosistema de las L2, después de que Vitalik haya fulminado, ¿ganan dinero las L2 actualmente? Sí. ¿Sí? Sí. O sea, ganan dinero, pero obviamente ni todas ganan el mismo, ni todas ganan el mismo todo el rato. Depende mucho de su sistema de fees, depende mucho del tipo de producto que estén desarrollando, depende de su tráfico, depende de muchos factores. Entonces, consiste en que las propias L2 para mí sean responsables de reaccionar a esto y tener un buen plan de negocio, un plan de business, un buen plan de producto para que sean sostenibles. 100%. O sea, quiero decir, ¿cuál es? O sea, pre-revenue, sí, después de la serie de Silicon Valley, todo risas. Pero tiene un límite, ¿no? No todos pueden ser Uber, básicamente, ni Globo. Entonces, yo creo que sí, obviamente la tendencia siempre se piensa a pensar en futuro, ¿no? Yo qué sé, cuando la gente, antes de que Ethereum pumpeara el año pasado, estaba la gente mandándolo al suelo y de repente se va a 4.000 y de repente si no has vendido estás como en el año pasado y estás llorando. Entonces sí, el tema del revenue, las fees es un poco relativo, pero sí, obviamente lo tienes que tener en cuenta para saber a dónde va una empresa. Por ejemplo, una pequeña anotación es que muchas veces no solamente depende del tráfico, sino depende del tipo de negocio que estás haciendo, ¿no? O sea, por ejemplo, podemos ver como Paradex es un Perdex que está usando ese stack y que son su propia app chain, pero al mismo tiempo tienes Extended, que es otro PEPS, que está dentro de Starnet. Entonces los dos son el mismo tipo de producto con sus diferentes variaciones, usando la misma tecnología, pero facturando totalmente distinto. Entonces, bueno, pues sí, obviamente hacen dinero, las fees, o sea, las L2 hacen dinero, pero de diferente manera. Sí. No sé si tiene algo que ver a nivel tecnológico, porque al final aquí podemos sacar argumentos muchísimos, ¿no? Pues, por ejemplo, veis, Arbitrum sobre todo tiene un TVL enorme y no es ZK, ¿no? Es decir, puede ser un poco contradictorio de que ZK sea mejor, pero en cambio el dinero realmente, por lo que está ahora, está en otro tipo de tecnología. ¿Cómo casamos esto? ¿Es simplemente es el mercado o crees que va a haber una transición? Pero hablando más desde el punto de vista tecnológico, me refiero, el dinero al final, ¿tú crees que es totalmente separado o sí que crees que la tecnología será capaz de, No, de re- 100%. Creo que la tecnología va a mejorar hasta el punto en el que eso se va a parecer a modelos de negocio convencionales. O sea, ¿qué es eso de que mi usuario pague fees? ¿Qué es eso? O sea, para mí la primera vez que yo entro y uso cripto no lo entiendo. Ya he depositado dinero, he depositado euros, dólares. ¿Por qué tengo que pagar fees? ¿Qué es una fee?
¿Qué es ETH? No entiendo, ¿qué tengo que pagar aquí? Eso es impensable ahora mismo para mí. O sea, en Starnet sí que es verdad que esto es algo que me gusta mucho y siempre hemos ido como un paso por delante a nivel de innovación, aunque luego no se haya hecho trending topic en Twitter, pero tipo, pues yo qué sé, hace 2, 3 semanas sacó Uniswap algo, saca MetaMask una actualización. Y yo digo, o saca un Paymaster, digo, esto llevamos haciendo en Starnet 2 años, ¿sabes? En plan, los DJs en Starnet, la comunidad en Starnet lleva viviendo última generación de herramientas durante los últimos 2 años. Está guay, es genial. Te da un approach distinto en cómo los modelos de negocio pueden funcionar. Ahora mismo, si yo monto mi empresa, yo no me permitiría que mi usuario estuviese pagando directamente la fee. Obviamente la acaba pagando, obviamente el negocio tiene que ser sostenible, pero con un modelo de negocio mucho más limpio. O sea, el UX tiene que estar preparado para el día de hoy. No puede ser que le pidas a la gente que se saque un KYC para poder usar tu aplicación, ¿sabes? Es una locura. Entonces, pues todo ese tipo de cosas para mí van a ir como guiando a los modelos de negocio actuales a modelos de negocio más convencionales, donde el uso de la infraestructura va a ser suficientemente barato para que la propia empresa lo pueda sponsorear y lo puedas hacer sostenible con el modelo de negocio nuevo. Porque cobre por suscripción, porque cobre por modelo freemium, porque cobre por producto, etc. Pero definitivamente eso tiene que llegar. O sea, el modelo de fees tiene que llegar. ¿Por qué? Porque no, o sea, tenemos que dejar de pensar que los proveedores de blockchain, de información, son proveedores de dinero o son proveedores de clientes. No son proveedores de clientes, no son los encargados en conseguir tus clientes, aunque puedan ayudar con marketing, aunque puedan ayudar. Los protocolos, las fundaciones no están ahí para hacerte el trabajo. Claro, tú eres quien está desarrollando el producto, tú eres quien decidiste dar el paso y crear tu startup. Busca a tus clientes, que paguen tu servicio, que sea bueno. E itera. Porque estamos muy mal acostumbrados en cripto a que vengan y nos salven el fuego, ¿sabes? Nos salven las castañas del fuego. Y no, creo que es el giro, el momento que estamos viviendo ahora mismo, es un momento necesario, un momento de giro en el que la gente tiene que tener un poquito más de accountability, de decir, ok, mi negocio, mis clientes, mi dinero. Y las blockchains igual. Eso tiene que ser barato porque tiene que ser suficientemente accesible para que un desarrollador venga y pueda ofrecer esos servicios a sus clientes usando mi infraestructura. Y es una pieza, es un dominó. Claro. Y todo lo empieza el tweet de Vitalik. Sí, sí, sí. No, pero... De verdad, ese tiene que pero verle, joder, sí, que sí, sí. hablamos, ¿no?, de especializarse y demás. ¿Tú crees que, porque ahora con toda esta evolución que ha tenido Ethereum y han surgido diferentes, que hablamos de narrativas, hay una narrativa que a mí me parece interesante, que es el tema de los datos, ¿no? Es decir, claro, estamos aquí que Ethereum es modular, Sí. Ethereum de alguna manera ahora a lo mejor empieza a cambiar, porque claro, es importante que la gente lo sepa, ¿no? Ahora, la idea es que Ethereum escale como tal y ya no dependa de L2 para escalar, y surgió una narrativa ahí de datos, ¿no? De datos externos, de, por ejemplo, Celestia, Veil, historias. ¿Tú esto a nivel tecnológico, a nivel técnico, le ves sentido? O sea, hay que diferenciar lo que te ofrece Ethereum, que es descentralización de esa data, pero no es almacenamiento. Son cosas distintas. Es decir, ahí va todo para hasheado, pero es todo lleno de Sí, no es, información no es un disco duro, como, compacta. no No es es como... almacenamiento, es Sí. computación. Lo que te están, es como, sí, pues eso, básicamente validación y computación conjunta, pero no es almacenamiento. No, yo no meto mi imagen entera. Es decir, lo que meto es una referencia. Sí. Y esa referencia me está llevando a donde tengo realmente almacenada la imagen, que puede ser, por ejemplo, en un servidor de cloud, de Google, de Apple, de Amazon, pero lo suyo es que si yo estoy usando entidades descentralizadas para la computación, para la parte de verificación, de validación, también lo haya en la parte de almacenamiento, o puede ser Celestia o puede ser de Ping, por ejemplo, ¿no? Para poder, pues, pinear tus archivos en una red un poco más descentralizada y no depender de las centralizadas que vayan a caducar mañana y te vayan a dejar vendido. Em, entonces, sí, para mí, en cuanto a data availability, en Sí. cuanto a data, a almacenamiento, para mí tiene sentido que haya proveedores un poco más descentralizados, que se formen red. Es como protocolos como, ay, se me acaba de olvidar el nombre, de como BitTense.
¿vale? Sí. O sea, para mí ese tipo de proyectos tienen fundamentos. O sea, están ahí, obviamente, están dando un servicio. Los declararía un poco como public good, sinceramente. Bitensor, ¿te refieres al de IA? Sí, ¿no? Vamos a intentar democratizar Sí. esto. Pues para mí, este tipo de proyectos, claro que tienen cabida, 100%. Y si es un almacenamiento descentralizado y está como soportado por millones de personas en su casa, pues, ¿por qué no? Yo voy a dar ya por hecho que Ethereum se va a convertir en una L1 potente. Ahí sigue teniendo sentido que existan esas narrativas o esos proyectos. Claro, a lo mejor sí los utilizarían las L2, ¿no? Es decir, las L2 podrían elegir o publicar en Ethereum o elegir publicar en ese tipo de proyectos. Hacer las dos cosas. Hacer las dos cosas. Pues dependiendo del tipo de publicación que vayas a hacer, del tipo de post, lo que haces es que lo metes en un sitio o lo metes en otro. Es decir, como la referencia a la transacción, lo que lo quiero es la data importante, lo quiero en Ethereum, porque está protegida, porque está descentralizada. Yo la data que es más irrelevante, bueno, de hecho es que el otro no puedo meterlo en Ethereum. O sea, ¿cómo voy a meter un almacenamiento en Ethereum? Sería carísimo. Claro. O sea, realmente yo necesito me meto lo mínimo. Bueno, es que lleva escalando el sistema de fees el último año, los últimos 2 años lleva escalando el sistema de fees. O sea, reduciéndose, me refiero. Entonces sí, ahora llega a un punto que es muy barato hacer transacciones en ETH. Habría que comprobar cuál es el estado actual, por ejemplo, o sea, comparar el estado actual de la chain con una alta demanda y un alto volumen. Ya. A ver cuáles serían los precios actuales, ¿no? Pero, o sea, sí, obviamente es algo con lo que se lleva avanzando meses. Porque Ethereum tiene, eso me lo comentaba un desarrollador, tiene mucha deuda técnica. Tiene mucha deuda técnica, es decir, van solventando problemas mientras eso surge. Es decir, ¿tú crees que Ethereum es escalable a nivel... ¿Tú crees que va a llegar un momento que la deuda técnica va a ser tan grande que digan, Yo porque a mí me creo, interesa, sí, yo creo que no. ¿no? O sea, yo creo que de hecho nos estamos acercando a un momento en el que esa deuda técnica va a empezar a cerrarse ¿Sí? ¿Por qué? por el desarrollo, por la velocidad del desarrollo. O sea, ahora mismo los modelos de IA empiezan a ser ligeramente recursivos. Eso va a permitir que la velocidad de desarrollo explote. Los buenos desarrolladores, la gente que sepa hacer uso de estas herramientas, va a volar. Desde el momento en el que esto vueles, pues la deuda técnica para mí se va a ir reduciendo. Al mismo tiempo que otras cosas probablemente se vayan agrandando, como la brecha entre la gente que sepa y la que no, la brecha entre la gente que está a la última y la que no, porque cada vez es más grande por lo que veo, tanto en IA como en cripto, como en CK, por ejemplo, pero sí, Porque eso es un debate interesante, ¿no? Porque al final, como Vitalik va cambiando tantas cosas, sí. claro, tiene mucha deuda técnica, yo no soy capaz de llegar a la conclusión de si va a llegar al momento de implosionar o algo así, ¿no? Es decir, no sé si... Yo creo que la innovación no se puede parar. Da igual, en el ámbito en el que Sabes, es estemos. que encima ha cambiado mucho. O sea, claro, es que ahora hemos pasado de una L1 lenta, pasó a lo de las L2, y ahora es como de alguna manera quiere retroceder para atrás, ¿no? Es Sí, como... y dentro de las L2 ha habido su propia evolución. Claro. Al principio eran como, vamos a empezar a escalar de esta manera, luego pasamos a las Optimist Proofs, luego empezamos con CK Snarks, CK Starks, luego de CK Starks nace otra prueba que es Circle Stark, que esto ya es como lo último, el Stu Prover, o sea, no se para la innovación. Mientras haya gente dispuesta a echarle cosas y algo de dinero, obviamente, y hay algo más que algo de dinero dedicado a ese tipo de desarrollo. Hay mucha gente muy buena. Para mí, o sea, algo que comprendí cuando me metí en Crypto en la parte de building es que la cantidad de talento que hay construyendo dentro de esta infraestructura es una locura. O sea, no era capaz. Yo venía de conocer mini ingeniecillos también, porque en 42, por ejemplo, hay gente muy buena, muy top, incluso criptógrafos que están trabajando para Telefónica, pero esa gente que está trabajando, que son tan buenas, está trabajando para Telefónica, no tiene esa visión. Claro. No, ni la comprende, y a lo mejor si la comprende, no la quieren, no les importa. Ellos simplemente quieren una vida tranquila. Sin embargo, hay otros que, al margen de que ahora en cripto haya mucha institución y la gente esté llorando porque entren los bancos a salvarle sus bolsas, etcétera, sí que está esa mentalidad de punk, de cyberpunk, ¿no? Entonces, sí que hay gente que está loca y que está construyendo cosas que son para el futuro. Lo más seguro es que eso no vaya a ningún lado, pero la estadística juega a favor de que la innovación
siempre acaba yendo un paso adelante. Sea porque ha venido un tío de este país y ha hecho no sé qué, o otro de otro país por necesidad, o otro de otro país por rabia, por odio a esta infraestructura. Porque, ¿cómo nació Ethereum? Ethereum es una respuesta natural, ¿verdad? Ese es el nacimiento de Ethereum. Pues todo esto es lo mismo, es el mismo tipo de innovación y no creo que se pueda parar. O sea, yo no creo que se pueda parar. Creo que puedes, como mucho, pues limitarlo o atraparlo temporalmente, pero no creo que puedas pararlo. Y esa deuda técnica de la que se habla, sí, pero para mí es más importante poder seguir manteniendo tanto el sentimiento, el relato, como también la liquidez y el volumen de los activos, que en sí, tanto o el price action o pues, la deuda, Ya. porque la deuda a veces incluso juega a tu favor. Me ha gustado mucho la charla, Carlos. No sé si algo quieres comentar o que sacan el tintero. La verdad es que, o sea, es un placer hablar. Yo por mí tendría estas charlas más a menudo. Me gustaría, de hecho, que se empezara a hacer más contenido en español, sinceramente, porque lo veo un poco como que siempre va un poco detrás. O sea, pasan las cosas en inglés, pasa todo y de repente pasa en español. Y me parece que tenemos que cerrar un poquito más esa gap, ese espacio que hay. Así que nada, o sea, un placer, encantadísimo. Muchísimas gracias, me lo he pasado muy bien y nada, espero que este sea el primero de muchos. De lujo, Carlos. Muchísimas gracias, Carlos.